Tras recorrer 11 kilómetros en la oscuridad, Freddy Lala Pomavilla vio un foco encendido que lo hizo salir de la brecha 90, que conduce de la cabecera municipal de San Fernando al ejido 6 de enero, y avanzar hacia lo que parecía una bodega. Caminó otros 6 kilómetros para llegar al inmueble, donde recibió un vaso de agua. Llevaba fracturada una vértebra cervical, había recibido un balazo que le entró por la parte posterior de la cabeza y le salió por la quijada. También tenía el hombro luxado, le sangraba la herida en el pómulo derecho. En esas condiciones anduvo casi 20 kilómetros. En la bodega, además de darle agua, le dijeron que poco más adelante, en la carretera 101, había un retén permanente de agentes de la Marina. Antes se topó con un policía municipal que huyó cuando lo vio. Los marinos escucharon su relato y ahí comenzó una secuencia de hechos que cimbró al país entero, a la clase política de Tamaulipas y a todas sus instituciones de seguridad, pero que al cabo de los años derivó en una triste realidad. A la fecha, hay 15 procesados por la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, pero ni una sola sentencia. Los familiares de las víctimas en Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil y la India aún desconocen a ciencia cierta qué ocurrió aquel domingo. Algunos ni siquiera tienen la certeza de haber enterrado a sus hijas o hijos. El paisaje en el Huizachal ha cambiado poco desde entonces. En los campos que entonces lucían abandonados, hoy se aprecian sembradíos de sorgo y maíz que están lejos de la abundancia evidente en otros sectores de esa región, pero al menos permiten trabajar y obtener ingresos a los habitantes de ese paraje. El 20 de agosto de 2020, 2 patrullas de la Policía Estatal levantan nubes de polvo por la brecha que casi una década antes recorrió el ecuatoriano Freddy Lala Pomavilla. De vez en cuando se cruzan en el camino camionetas de habitantes locales que trabajan en los ranchos cercanos y pese a todo, las medidas de precaución siguen siendo las mismas porque esto es San Fernando. Los agentes policiales se bajan de las unidades y revisan los vehículos de los lugareños que después siguen su camino. A 15 kilómetros del entronque con el Libramiento aparece del lado derecho la célebre bodega. Invadida por la maleza, sobresale el tejado que alguna vez fue rojo. No solo la flora se ha apoderado del inmueble, también la fauna local. Un tigrillo merodea el sitio en busca de agua. El calor rebasa los 40 grados centígrados. Ahí, el 22 de agosto del 2010, fueron llevados 74 migrantes que poco antes habían sido secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Les vendaron los ojos, les ataron las manos y los pusieron de rodillas frente a las paredes de la bodega, que era en realidad uno de tantos campos de exterminio que se instalaron en la región. De los 74, 72 fueron asesinados con el tiro de gracia. Sobrevivieron el ecuatoriano y un hondureño que resultó ileso y logró llegar a la frontera sin tener que decir una palabra. Poco se sabe de su historia. En cambio, la travesía de Freddy se ha reconstruido con mucha atención, porque en el fondo encierra una certeza brutal que describe a la perfección el manto de silencio que caía sobre Tamaulipas en aquellos tiempos de violencia descontrolada. Si el joven ecuatoriano no se hubiera hecho el muerto, si no hubiera soportado el camino con las heridas que tenía, si acaso hubiera errado la dirección, si los sicarios lo hubieran encontrado antes, si no se hubiera topado con los marinos, o si los marinos lo hubieran tomado por un mentiroso en busca de ayuda, el drama de los 72 migrantes no se hubiera conocido, o en todo caso, habría pasado al imaginario colectivo como una de tantas historias del crimen que aún hoy no han podido ser comprobadas. Es evidente que nadie visita el sitio donde ocurrió la matanza. En la bodega permanece el memorial instalado hace un par de años, una cruz de madera que sostiene otras 72 cruces rojas. En las paredes, unos ganchos oxidados de metal y otras pequeñas estructuras cuya utilidad se desconoce, pero hacen volar la imaginación si se considera que el sitio era utilizado por el crimen organizado para asesinar y desaparecer personas. Casi a la mitad del inmueble sobresale una camioneta desvalijada y quemada que todavía a estas alturas nadie sabe cuándo ni cómo llegó ahí. Los primeros en arribar al lugar el 24 de agosto de 2010 fueron los marinos, luego de ser alertados por el sobreviviente. En el camino se encontraron con un grupo armado y se enfrentaron a balazos. Murieron un elemento de la Marina y 3 delincuentes. Un menor de edad fue detenido. Al paso de los días fueron capturadas 7 personas más involucradas en la matanza.
Además, fueron abatidos 3 delincuentes el 30 de agosto a los que también se les adjudicó participación en los hechos. En total, presumía entonces el vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, a las 2 semanas del homicidio había 14 responsables identificados. Un año después, tras el hallazgo de 193 cadáveres en fosas clandestinas, se supo que policías municipales de San Fernando fueron detenidos, acusados de entregar a los migrantes al crimen organizado. Pero con el tiempo, la certeza de las autoridades se fue evaporando, hasta llegar a lo que tenemos hoy, un expediente con miles de fojas en el cual no hay un solo sentenciado. Hilario del Pozo Noyola tenía pocos días de haber llegado para hacerse cargo de la parroquia de San Fernando. El presbítero, originario de Río Verde, San Luis Potosí, pero enamorado de su tierra adoptiva, recuerda de aquellos tiempos ver el sufrimiento de un pueblo. En el pórtico de la iglesia, sin bajar la voz, reflexiona sobre el daño que la violencia le ha hecho a ese municipio y repasa cuántas veces le habrá tocado consolar a sus fieles. No cabe en San Fernando una familia que no haya sido tocada o lastimada por esta situación. Como líder espiritual de una comunidad acostumbrada al sufrimiento, sabe de lo que habla. Aún el año pasado todavía recibí los restos de personas que estaban desaparecidas y que a través de un proyecto de gobierno federal se hizo la búsqueda, se encontró y con los estudios propios de identificación de ADN se lograron recibir, si mal no recuerdo, cuatro personas que por 10 años estaban desaparecidas y se volvieron a entregar para darle cristiana sepultura. El 22 de agosto del 2010 tenía pocos días de haberse convertido en el párroco de la iglesia de San Fernando. Recuerda la consternación que causó la matanza de los migrantes, pero a la distancia también le viene a la memoria el hecho de que la comunidad tardó más de lo que pudiera pensarse en enterarse de los hechos. Conocieron lo ocurrido, dice, hasta que lo publicaron los medios nacionales. El acontecimiento propiamente de migrantes estaba totalmente ajeno de aquí, de la población. Son personas migrantes que vienen de paso, que pasaron aquí por San Fernando. La acotación del sacerdote arroja luz sobre el contexto que vivía Tamaulipas en aquellos años. La violencia desatada por el enfrentamiento entre dos poderosos grupos delincuenciales estaba desbordada. La estrategia de seguridad calderonista incendió aún más al Estado y las autoridades locales le apostaron a una política igual de fallida, al esconder la cabeza como si negar los hechos lograra frenar una narrativa criminal que ya no se podía contener. Mes y medio antes de la matanza de los migrantes, habían asesinado al candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú. Casi un mes después, no muy lejos del Huizachal, aparecieron 15 cuerpos de presuntos delincuentes sobre la carretera Victoria-Matamoros. Empezó una temporada de desencuentros. Calderón cuestionaba el deterioro de la seguridad en Tamaulipas. Desde Victoria, Eugenio Hernández reclamaba con timidez más apoyo federal. Las investigaciones sobre lo ocurrido con los 72 migrantes estuvo manchadas desde un principio por estas vacilaciones. Así lo demuestran las constantes llamadas de atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al entonces Procurador General de Justicia, Jaime Rodríguez Inurrigarro, a los secretarios de Seguridad Pública, José Ives Oberón, quien renunció el 7 de septiembre del 2010, y Antonio Garza García, y al alcalde de San Fernando, René Franklin Galindo. Pero también falló la Procuraduría General de la República cuando atrajo el caso y llegó al grado de entregar restos humanos equivocados. Empezó entonces un nuevo calvario para las víctimas, marcado por la impunidad y por el maltrato de quienes en primera instancia debieron cuidar a los suyos. Los visitadores de la CNDH llegaron a la funeraria La Paz, en pleno centro de San Fernando, a las 11:30 de la mañana del 26 de agosto del 2010. 2 días después de que la noticia ya se había dado a conocer en el mundo entero. Los cuerpos pasaron más de 48 horas a la intemperie sin protección alguna. Los ministeriales no aseguraron la bodega, tardaron en ordenar las necropsias. El expediente abierto de la CNDH retrata a una Procuraduría General de Justicia pasmada ante el atroz crimen de los 72 migrantes. Aún hoy se habla poco de la matanza de los migrantes en San Fernando, un pueblo lleno de símbolos que recuerdan la tragedia constante que les ha tocado vivir desde hace más de una década. En la plaza principal todavía brilla el memorial para la activista Miriam Rodríguez, asesinada el Día de las Madres del 2017.
En todos los postes, puertas, semáforos sobresalen los carteles que anuncian la búsqueda de Luciano, un jovencito de 15 años de edad secuestrado desde el mes pasado y del que nada se sabe todavía. Pues regularmente aquí los secuestros son de personas mayores, ¿verdad? Dueños de comercios, empresarios, agricultores, ganaderos, pero nunca hay un niño. Cuenta al borde de las lágrimas su padre para explicar por qué, a pesar de todo, el caso de su hijo logró conmover al pueblo que se ha volcado en manifestaciones y en brigadas de búsqueda. En su familia ya han sufrido 5 secuestros, incluido el de él mismo. Pero ¿acaso el más importante de los símbolos en este municipio marcado por la violencia sea la gran cantidad de inmuebles vacíos, negocios abandonados y las amplias calles por las que transitan pocas personas? El municipio más extenso de Tamaulipas sufrió un éxodo masivo de pobladores, del que aún hoy no logra recuperarse. A partir del 2010 coinciden quienes se quedaron, se fue la mitad de la población. Unos cuantos han regresado, pero el vacío todavía se siente en cada rincón de la ciudad. Con información de Miguel Domínguez para Expreso, Jorge Castillo.